Buenos días, que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. Vamos con Hechos capítulo 10, donde se narra uno de los momentos más trascendentales del libro de los Hechos, porque marca el inicio de la expansión del Evangelio a los gentiles. Aquí Pedro tiene una visión, un centurión romano buscando a Dios y el Espíritu Santo que rompe todas las barreras culturales, religiosas y étnicas. Porque hay momentos en la historia que dividen el tiempo en un antes y un después. Y Hechos el capítulo 10 es uno de ellos. Hasta ahora el Evangelio era para los judíos. Pero Dios tenía otro plan. El reino de los cielos no tiene fronteras, ni culturas, ni religiosas, ni raciales, ni de ninguna índole. Y esta es la historia donde está involucrado un soldado romano y un apóstol judío, quienes fueron unidos por el cielo para que la gracia de Dios alcanzara el mundo entero. Cornelio, el buscador que no sabía lo que buscaba. Los versículos 1 al 8 dicen que Cornelio era romano, un centurión, respetado y temido, y sin embargo, sediento de Dios. El texto dice que este hombre era piadoso, temeroso de Dios, generoso y constante en oración. Pero eso no lo hacía salvo. Tenía buenas obras, pero le faltaba el Evangelio. ¿No le suena familiar esto? Muchísima gente el día de hoy son piadosos, tienen mucho temor de Dios, van a las iglesias, congregan, acuden a las misas, son generosos, hacen oración, pero eso no garantiza de que tengan salvación o de que estén creyendo en el Evangelio. Este pasaje de la Biblia con Cornelio, centurión romano, nos ayuda a entender la necesidad que tienen todos de abrirle su corazón al Evangelio de Jesucristo. Muchos hoy son como Cornelio, respetan a Dios, oran, ayudan al necesitado, pero no conocen a Jesucristo. Y sin embargo, Dios escucha sus oraciones. ¿Por qué? Porque Dios responde a los que le buscan de corazón. Y entonces la historia comienza en el versículo 9. Mientras Cornelio tiene una visión, Pedro también recibe una visión. Él ve un lienzo que baja del cielo con animales impuros y una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro responde asustado: Señor, eso jamás, nunca he comido animales impuros. Entonces Dios le contesta: Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú impuro. Fue unas palabras fuertes de parte de Dios. Y eso que Pedro había caminado con Jesús, pero todavía arrastraba prejuicios religiosos. Y vaya que cómo nos cuesta dejar los prejuicios religiosos, cómo le cuesta a la gente dejar costumbres, tradiciones que, entre comillas, ha heredado de sus generaciones pasadas. Pero tenga mucho cuidado. A veces nuestras tradiciones suelen ser más fuertes que la voz de Dios, y por eso hay muchísima gente que no le obedece a Dios, siguen aferradas a sus tradiciones y a sus prejuicios religiosos. No te sientas mal, a Pedro todavía le ocurría. Y eso que había caminado con el Señor Jesucristo. Pedro no entendía o no sabía que esa visión no era sobre comida, era sobre personas. Dios le estaba diciendo: prepárate porque voy a romper tus esquemas. Prepárate porque voy a mostrarte que mi evangelio es para todo el mundo. Que yo no vine a fundar una religión, no vine a darles una religión, vine a darles una oportunidad de salvación por medio de mi Hijo Jesucristo. En los versículos 24 al 33, Pedro va a la casa de Cornelio. Un judío entra en la casa de un gentil. Eso era escandaloso para un israelita. Pero Pedro ya entendió la lección, que Dios no hace acepción de personas.
Cornelio, su familia, sus amigos, todos están reunidos esperando un mensaje. Y Pedro predica a Jesucristo. No predica una religión, no predica una tradición, no predica sobre pactos, no predica sobre cosas que hoy se han vuelto tan comunes. Él predica a Cristo crucificado y resucitado. En los versículos 44 al 48 algo aconteció. Dice las Escrituras que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían, dice el versículo 44. Esto era increíble. Sin imposición de manos, sin requisitos, sin rituales, solo fe, solo hambre, solo la verdad. Y es que hoy cuando se predica la palabra de Dios, solo se predica la verdad, la gente ni siquiera lo entiende porque está escuchando tantas cosas, está escuchando tantos ritos, está escuchando tantas cosas asombrosamente incorrectas que no le están prestando atención a lo que Dios está haciendo. Y los que estaban con Pedro se asombraron, dice las Escrituras, porque Dios les demostró que el Evangelio es para todos. Pedro ya no pudo resistirse y expresó las siguientes palabras: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu? Si Pedro no hubiese sido testigo de lo que estaba aconteciendo, yo creo que él se hubiese negado a bautizar a toda esa gente que ahora quería recibir el Evangelio. Pero como él vio que el Espíritu Santo los había bautizado, entonces dijo: ¿cómo no podemos bautizar a esta gente? ¿Cómo no podemos abrirle el Evangelio a esta gente que ha sido llenada del Espíritu Santo? Fue el Espíritu de Dios el que vino primero sobre estas personas antes de ser bautizadas. Hoy se trata de enseñarnos al contrario, que si quieres el Espíritu Santo, primero tienes que ser bautizado. ¿De dónde sacamos esa enseñanza o por qué lo repetimos sin saber lo que el Espíritu Santo desea o anhela para la gente? Hoy Dios sigue rompiendo esquemas. Nosotros queremos limitarlo y Él sigue haciendo su voluntad. La gente dice: ellos no son como nosotros, así que dejémoslos. Es que no son o no pertenecen a nuestra iglesia, o no tienen nuestra doctrina, o no tienen nuestra enseñanza. O ese no tiene la cara de cristiano, o no parece cristiano porque se viste de tal o cual forma. Siempre estamos catalogando a las personas por su forma antes que por el fondo. Y el fondo está en su corazón. Entonces Dios tiene que decir: lo que yo he limpiado, tú no tienes por qué llamarlo impuro. Dios está buscando Cornelios modernos, personas que aunque no lo conocen del todo, lo buscan con sinceridad. Y también está despertando a los Pedros renovados, hombres y mujeres que dejen sus prejuicios y se atrevan a ir donde nadie más quiere ir. Porque el Evangelio no es propiedad privada. Es una llama que quema todo muro, una verdad que libera sin distinción. ¿Tú estás dispuesto a dejar tus límites atrás, tus prejuicios religiosos, lo que te enseñó tu congregación o lo que le enseñaron desde pequeño y has heredado año tras año? ¿Estás dispuesto a ir donde Dios te envíe, aunque esto te saque de tu zona cómoda? Si estás dispuesto, Dios hará contigo una obra maravillosa. Renovará tu mente y tu corazón para que puedas entender que lo que la gente necesita es el Evangelio de Dios. No necesita enseñanzas humanas. No necesita pareceres de congregaciones, de iglesias, de religiones o denominaciones. Porque Dios sigue hablando y busca personas que le obedezcan. Cuando Dios habla, las barreras caen. Los cielos se abren y el Espíritu Santo se derrama. No pongas límites a un Dios que no tiene fronteras. Dios no es cristiano, ni evangélico, ni pentecostal, ni católico, ni de ninguna religión. Dios no vino a fundar una religión, ni tiene una religión. Dios solo tiene hijos e hijas que cuando abren su corazón, aceptan su salvación y caminan de acuerdo a su palabra. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir nuestro devocional. Gracias por hacerlo llegar a más personas. Gracias por suscribirse. Que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.